Continuamos ya en este penúltimo domingo de Cuaresma, haciendo oído y dando atención a este llamado que nos hace cada día el Señor a venir ante su presencia, a confesar nuestro pecado, a reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Y hermanos, así como todos los días el Señor nos llama a mirar la cruz y tener nuestra mirada fija en ella. Mirar a la cruz de Jesús, hermanos, como la única victoria, como la única certeza, como la única solución ante nuestra carne de muerte, ante nuestra carne de corrupción. Y hermanos, es que solo la cruz de Jesús, a la que miramos todos los días, nos recuerda de dónde fuimos sacados, cuál era nuestra condición y en quién estamos seguros hoy. Y hermanos, me gusta mucho la descripción que hace el apóstol San Pablo de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro tiempo antes de venir al Señor. Y fíjense qué importante esta descripción y qué clara nos deja el apóstol San Pablo de nosotros mismos. Dice Efesios 2, versículo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y hermanos, qué palabra tan simple, ¿no? Tan conocida, pero a veces tan malentendida o malinterpretada. Dice que estábamos muertos. Fíjense cómo no estábamos ni mejor, no estábamos ni más libres, no estábamos ni más completos o lo que sea, estábamos muertos. Y esa es la descripción que da San Pablo. Esa es la mejor palabra que el Espíritu Santo le pudo haber inspirado a San Pablo para describir a la persona sin Dios. Una descripción bastante gráfica también, ¿no? En la semana nosotros estuvimos por varias circunstancias expuestos a la muerte, ¿no? Ya ven las noticias que salen a cada rato, ¿no? Y qué triste es ver la muerte, ¿no? Bueno, no de primera mano, pero sí cerca, ¿no? Y así nos deja la muerte, ¿no? Como ese momento de ¿y ahora qué? Ese momento de no hay nada más que hacer. Ese punto en el que no hay vuelta atrás. Y una descripción bastante gráfica, entonces, es la muerte de la condición en la que está nuestra carne. Nuestra carne y nuestra condición sin Dios. Y hermanos, sin importar lo mucho que cambie el mundo, y esto es algo que debemos considerar, sin importar lo mucho que cambie el mundo, lo mucho que pase el tiempo, la modernidad que alcancemos, la evolución social que digamos tener, la muerte es una realidad que permanece constante. La muerte continúa definiendo y poniéndole un alto a la humanidad. Muchos filósofos y teólogos del pasado llaman a la muerte como el gran homogeneizador, porque rico, pobre, poderoso o débil, la muerte llega a todos. Y hermanos, tan terrible es esta muerte, tan desconcertante, tan antinatural es la muerte, y fíjense cómo la humanidad que no conoce al Señor y muchas veces nosotros mismos, tratamos de evitarla, tratamos de negarla, resistirla a toda costa. Y me gusta la descripción que da aquí San Pablo, dice en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La realidad de la muerte, hermanos, está tan grabada en nuestro pensamiento
en nuestra realidad, que las personas lo que tratan de hacer es negarla a través de esto que dice aquí San Pablo, los deseos de la carne, a través de la satisfacción de la voluntad de la carne y los pensamientos. La gente de Corinto, igual que la gente del pueblo de Israel en el desierto, nos refleja muy bien esto, ¿no? Como decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Sí, nos vamos a morir, sí, nos va a llegar la muerte y lo que sea, pero vamos a disfrutar por ahora. Y las pasiones de la carne, hermanos, las pasiones de la mente, son este somnífero, son este tranquilizante ante la agonía, ante la verdad de la muerte. Y la persona sin Dios niega la muerte a través de estos deseos de la carne o la resiste de una manera muy particular, la resiste haciéndose la víctima. Cuando la muerte ya está aquí, cuando la muerte ya está enfrente de nosotros y no hay vuelta atrás, no hay ningún tipo de pasión o distracción que nos aleje de ella, ¿qué es lo que hacemos? Renegar de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Maldecir a Dios. Porque el Señor nos puso así, porque es su culpa, ¿no? ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes en un funeral? ¿Por qué Dios? Y reclamos contra el Señor. Pues porque ahora sí, como ya no nos queda nada para desviarnos de ella, pues entonces lo que hacemos es tomar el papel de víctima, ¿no? Lamentos victimales, dice un escritor antiguo. Y sin embargo, hermanos, la palabra de hoy, fíjense cómo nos describe San Pablo esa condición de muerte. La muerte que describe aquí San Pablo en Efesios 2 no es la muerte de una víctima, no es la muerte de inocentes, sino la de transgresores. Dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí no hay víctimas. Aquí no hay inocentes sufriendo las injusticias de Dios. Y fíjense que además de eso, no habla de víctimas, sino dice en el versículo 3 al final, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se fijan que la ira es causada? La ira es provocada, la ira no nada más nace así porque sí. Y de la misma manera, en este caso, la condición del hombre sin Dios, esa muerte espiritual que tiene, no es por pobrecitos. Su condición de hijos de ira no es regalada, es ganada a pulso. Y hermanos, tristemente esa es la condición exhibida por el pueblo de Israel en Números 21, que es el pasaje del Antiguo Testamento. Vean el corazón del pueblo de Israel, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, versículo 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pobrecitas víctimas, ¿verdad? Tan inmisericordia había sido el Señor con ellos, ¿verdad? Que su muerte, que su agonía en ese momento, pues obviamente era culpa de Dios, ¿no? Su condición de necesidad claramente era culpa de Dios. Y con ese papel de víctima, le reclaman. Y fíjense cómo en este momento no es reclamo contra Moisés. Aquí ya se aburrieron de reclamarle a Moisés, ahorita le están reclamando a Dios y como de extra a Moisés. Y hermanos, no hay corazón espiritualmente más ciego que el que rehuye a la muerte, que el que por rehuir a la muerte, que el que por escapar a la muerte, se exculpa a sí mismo, se victimiza o se cubre de placebos, lo que ustedes quieran, de placeres, de distractores, para no encarar la realidad.
Y es que, hermanos, sin la ayuda del Señor, ¿quién no querría evitar? ¿Quién querría afrontar la muerte y la condenación? Fíjense, no nada más es muerte, sino también es condenación. No nada más es la condición de muerte, sino también la culpa. Pues claro, sin la ayuda del Señor, ¿quién quiere hacer frente a ello, no? Por razón preferimos el ánimo del mundo, ¿no? Por razón preferimos las porras que nos echa nuestra sociedad, ¿no? Que dice que la muerte, los deseos de la carne, de lo que estamos hablando, que estos placeres temporales, a lo que la religión llama muerte, es una vida mal disfrutada, ¿no? O una vida malentendida. No, no es cierto lo que te dicen. Eso que ellos llaman carne de pecado es simplemente una vida reprimida, vamos a decirlo, ¿no? Pues obviamente preferimos ese ánimo, ¿no? Preferimos esas palabras que son igual otro placebo ante la muerte, que nos ayudan a ignorarla por un momento, que nos ayudan a evitarla, por lo menos por un instante. Pero hermanos, la palabra del día de hoy, fíjense qué importante es el mensaje del Señor. La palabra del día de hoy nos enseña que por amor a nosotros, como dice el Señor Jesús, como dice San Pablo, el Señor no evita o resiste a la muerte. El Señor no niega a la muerte, el Señor no le da la vuelta, el Señor no la resiste, el Señor la confronta. ¿Y saben por qué la confronta? Porque el Señor la derrota. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús en nuestro favor. Dice en Números 21 esta palabra, y murió mucho pueblo de Israel. Cuando mucho pueblo de Israel, fíjense esa nota curiosa, mucho. Cuando murió mucho pueblo de Israel en aquella tarde por culpa de las serpientes ardientes, serpientes venenosas que mordían al pueblo. Fíjense lo que hizo el Señor. No desapareció las serpientes, no envió, no sé, mangostas para comerse a las serpientes, no envió un antídoto. Fíjense lo importante de este milagro que hizo el Señor después de la culpa de Israel. El Señor no evitó esa situación, sino que utilizó la misma causa de muerte, el mismo signo del juicio del Señor contra el pueblo de Israel, para dar vida. Y fíjense cómo el Señor no cambió las circunstancias, sino que usó la circunstancia, usó el mismo símbolo de muerte para dar vida y para dar perdón al pueblo de Israel. Y le dijo el Señor a Moisés, hazte una serpiente ardiente en el versículo 8 y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y hermanos, así como sucedió en el desierto, el Señor no solo no ignoró o negó la transgresión nuestra como personas, no nada más dijo, ay, está bien, o no, no te preocupes, sino que la perdonó. El Señor no hace como que nada pasó, el Señor perdona lo que pasó. Y fíjense qué bonito que por la muerte de la víctima, de la que nos habla Isaías, por la muerte de la única víctima inocente, ahora sí el único inocente, el único que con razón lloró, Jesús, el castigo, la cruz,
la condenación que era para nosotros se convirtió en nuestra redención. Al que no abrió su boca, como nos dice Isaías, por el que no abrió su boca el Señor perdonó a los que nos la pasamos reclamando. Y hermanos, qué manera más gloriosa de vencer a la muerte que haciéndola el medio para dar vida, ¿no? Eso a mí se me hace tan impresionante del poder de nuestro Dios, que la muerte, que era el gran enemigo, el Señor la tomó y la hizo el medio para dar vida. Con gran certeza dice el apóstol San Pablo, ¿no? ¿Dónde, o muerte, tu aguijón? Pues ese era tu poder, ¿no? Ese era el poder de la muerte, ¿no? El tener gran control, el poner fin a nuestra vida, el poner fin a todo. Ese era el poder de la muerte y el Señor lo usa para dar vida. La usa para dar vida. Y hermanos, por eso el apóstol San Pablo habla en pasado de nuestra condición y habla en presente ahí en Efesios. Dice, porque en otro tiempo, cuando estabais muertos. Ese versículo 4 es uno de los famosos peros de San Pablo. Ese pero Dios, que es rico en misericordia. Sí, eso era, esa es la verdad, esa es la realidad, esa es la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, o sea, incluso en esa realidad, nos dio vida juntamente con Cristo. San Pablo nos enseña en este versículo, hermanos, en este pasaje, que para el cristiano confrontar a la muerte, que para el cristiano confrontar a la transgresión, para el cristiano el confrontar la culpa, no trae más muerte, no trae más condenación, sino que trae vida en Jesús. Por eso la gente sin Dios quiere evitar la culpa y se hace víctima. Por eso la gente sin Dios quiere evitar la muerte y se diluye con placeres. Pero el cristiano no. Porque el cristiano sabe que al confrontar su mortalidad, al afrontar la transgresión y la culpa, lo único que encuentra es vida en Jesús. Cuando el creyente viene ante esa cruz, ante ese símbolo de nuestra serpiente de bronce, cuando el creyente viene hasta este símbolo de culpa y transgresión, que es la cruz, la serpiente de bronce, lo que en ella recibe es el perdón y la vida que conquistó Jesús. Y hermanos, en este tiempo hemos aprendido que la importancia que tiene una relación con Dios basada en el perdón de pecados, muy importante. Porque solo cuando vemos a la cruz, que es nuestra culpa, nuestro juicio, de manera clara, de manera consciente, nos damos cuenta y admiramos el amor de Dios que tuvo para nosotros. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice el Señor Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto en San Juan 3, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hermanos, solo cuando el cristiano viene a confrontar su culpa, viene a confrontar su muerte ante la cruz, vemos lo que nos dice aquí del Señor Jesús en San Juan 3:16, vemos de qué manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Cuando venimos y confesamos nuestra realidad, cuando venimos y nos presentamos ante la serpiente de nuestra condición, ¿qué es lo que encontramos? La manera, la forma en la que Dios amó al mundo. Y dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, qué mejor fuente de descanso, ¿no? Y consuelo que mirar a nuestra culpa ser perdonada y mirar a nuestra muerte siendo derrotada, ¿no?
Dice el apóstol San Pablo, ¿dónde quedó tu peligro, muerte? ¿Dónde quedó tu dominio sobre mí? Dice San Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Muchos cristianos, hermanos, no les gusta la confesión de pecados. Dicen, ¿para qué? O eso ya no es necesario. Y es lo mismo, ¿no? Querer evitar la realidad, querer evitar la muerte como cualquier persona sin Dios. Buscan el placer de un culto alegre, buscan el placer de una reunión feliz, que me hable de todo menos de mi condición de muerte, que me hable de todo, de mi potencial, menos de mi necesidad de Jesús. Prefieren distraerse con emociones, ilusiones, empoderamientos, etc. Pero así, fíjense, hermanos, así como en el desierto no hubo otra fuente de vida, no hubo un antídoto, no hubo una segunda salida, así tampoco en nuestra vida, así tampoco en nuestro caminar cristiano, habrá otra manera de tener relación con Dios, sino confrontando nuestra muerte y nuestro pecado ante la cruz. Y sí, hermanos, es difícil, les digo, a nadie le gusta hacer esto. Pero este dolor que sentimos de reconocer en qué pecado, este dolor que sentimos de tener que venir a fuerzas a la cruz, no se compara con nada, no se compara con el gozo de la vida que el Señor nos da. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice San Pablo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, reconozcamos y aceptemos el dolor que la mordida del pecado y la muerte ha tenido en nosotros. Para que así, hermanos, podamos nosotros mirar a la cruz de Jesús y podamos entender, podamos volver a admirar una vez más de qué manera nos amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no esté en la libertad.